Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias a usted que tiene activada la campanita de mi canal. Bienvenidos a esos nuevos suscriptores y para los que no me conocen, yo soy Verónica Arias, mejor conocida como La Chelita Nuevas Ideas en la red social de X. Por allá pueden seguirme y leerme también. Muchas gracias a usted que deja su like, su comentario. Por favor, este día no se me vaya a ir porque le traigo la crónica completa de por qué el presidente Nayib Bukele es tan amado por el pueblo de El Salvador y por algunos pueblos alrededor del mundo, pero tan atacado a nivel internacional por la prensa. Les traigo de inicio a fin cómo es que el presidente, al llegar al poder, empezó a descubrir cómo funcionan los organismos internacionales, las élites globalistas que quieren mantener a los pueblos sometidos a su voluntad e imponer sus agendas. Le prometo que este programa va a estar súper interesante y nada más le voy a pedir que lo comparta. Así es que por favor no se me vaya a ir, póngase cómodo, tome asientito porque comenzamos. Ok, amigos, para que vayamos entendiendo de cómo es que el presidente Nayib Bukele se fue metiendo en ciertos desacuerdos que lo llevaron a ser uno de los presidentes, por no decir el único presidente más atacado a nivel internacional por la prensa, por esos que se hacen llamar periodistas independientes e incluso por organizaciones que se deberían de dedicar a ayudas humanitarias, resulta que también están atacando y haciendo injerencia en El Salvador. Quiero empezar, amigos, leyéndoles esta publicación que hiciera el presidente el 8 de diciembre del 2021, que fue cuando se desquebrajó un poco la relación entre él y Estados Unidos. Pues en el 2021, ¿quiénes estaban gobernando? Los demócratas. ¿Quién era en ese entonces la embajadora en El Salvador? James Manes. Ella era la embajadora que estaba en el año 2021 por parte de los demócratas. ¿Qué fue lo que hizo que el presidente rompiera relaciones en ese entonces con los demócratas? Y es aquí, en lo que les voy a leer, donde se cae esa narrativa que dicen ahora que el presidente le obedece órdenes a Estados Unidos, ahora solo porque está de aliado con los republicanos. No es así. El presidente, si a él lo respetan, él respeta. Lo que está haciendo ahora con Estados Unidos es cooperando, no recibiendo órdenes, porque si él recibiera órdenes, le hubiera recibido estas órdenes a James Manes. Se los voy a leer. Empieza así. Celulares y prostitutas en las cárceles, lo pone el presidente como pregunta. Este post es del año 2021. Dinero a las pandillas. ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? ¿Hay videos? Sí, pero de sus amigos haciendo eso, no nosotros. Ya ni disimulan. Esto fue cuando le empezaron a montar la narrativa de que él tenía pacto con pandillas. Fíjense bien. Y luego empieza en este hilo. En nuestra última reunión, la ex encargada de negocios de Estados Unidos, Jane Manes, me pidió 4 cosas. Ojo, la liberación de Ernesto Mason. ¿Quién es Ernesto Mason? Está preso por haber desviado fondos en la alcaldía de San Salvador. Él era el alcalde por Arena en la alcaldía de San Salvador. Bueno, todos los salvadoreños lo sabemos, pero para los que no lo saben, pues él está acusado de varios delitos, entre ellos de corrupción en la alcaldía.
La no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado, la no reelección. El fiscal general sigue siendo en El Salvador el señor Rodolfo Delgado, pero Jane Manes estaba pidiendo al presidente Nayib Bukele que ya no fuera él, porque ella quería poner su fiscal, que era el antiguo Raúl Melara. El compromiso no tocar a dos personas, Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez. Jane Manes, la embajadora que estaba en el 2021 en el país de El Salvador por parte de los demócratas, estaba haciendo estas peticiones al presidente Nayib Bukele. Continúa. Detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos. Ojo, lo que estaba pidiendo la embajadora. Esta reunión fue antes del 16 de septiembre cuando corté mi comunicación con ella. Desde entonces intentó contactarse, pero sin éxito, por lo que su gobierno decidió que era mejor que abandonara el país. Esto fue con Jane Manes, cuando se desquebrajó la relación entre Estados Unidos y El Salvador, que era cuando gobernaban los demócratas. Y aquí empezó toda una odisea para el presidente con los demócratas en ese entonces. La propuesta de ley de agentes extranjeros que se quiso impulsar en el 2021 fue posterior a nuestra última comunicación, por lo que nunca recibí una solicitud directa al respecto, pero sí nuestra canciller, a quien le exigió detener su aprobación, so pena de perder toda la ayuda internacional. Jane Manes le pidió por medio de la canciller, ya que no pudo contactarse más con el presidente Nayib después de haberle hecho esas peticiones, le pidió que detuviera la ley de agentes extranjeros, porque si no, si la aprobaban en aquel entonces, iban a perder toda la ayuda internacional. Con eso amenazó Jane Manes. Esto está en un post del presidente Nayib Bukele. Él lo hizo público. Incluso él publicó conversaciones con ella de WhatsApp. Mis respuestas a Jane Manes fueron estas. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Mason. Además, era evidente que El Salvador había entregado era evidente que él sí había entregado dinero a pandillas y que habían 2 videos que lo comprobaban. Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. Que creía que Rodolfo Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora como fiscal general, por lo que no interferiría si la asamblea decidía reelegirlo. Que no tenía nada personal contra Alfredo Cristiani ni contra Douglas Meléndez, pero que tampoco iba a protegerlos. Estas fueron las respuestas que el presidente le diera a las peticiones que le hizo Jane Manes. Que no intercedería ante la fiscalía por ningún delincuente, aunque no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos. Agregué algo no solicitado, pedirle al ministro de Justicia y Cancillería que enviaran notas a la Corte Suprema solicitando la extradición del Blue, un pandillero que es buscado en El Salvador, que lo quieren allá para su extradición, obviamente para meterlo al SECOT y que pague por todos sus delitos. El Ministerio de Justicia, por parte de la aplicación de la justicia que le compete al Ejecutivo y Cancillería por el monopolio de las relaciones internacionales, también del Ejecutivo, me respondió que eso era tema del Departamento de Justicia, no de ella ni del Departamento de Estado. En otras palabras, nuestras acciones contra la delincuencia no tenían el respaldo del actual gobierno de Estados Unidos. Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de drogas ni por la reducción en los homicidios, reconocido incluso por los medios de oposición. Ahí fue donde se desquebrajó la relación entre El Salvador y USA en aquel entonces, en el 2021, con la señora embajadora que estaba en ese momento. Y ojo, las cosas ya venían mal. El presidente hace esta denuncia en su Twitter o X, como se llama ahora, pero las cosas ya venían mal y les voy a explicar por qué. Cuando el presidente se atreve a hacer estas publicaciones en su red social de X, ya la señora Jane Manes había salido de El Salvador por la puerta de atrás. Ella se fue de El Salvador en noviembre, cuando ya no consiguió contactar al presidente Nayib Bukele, porque después de haberle hecho estas propuestas indecentes, el presidente decidió cortar comunicación con ella y ella ya no logró
contactar nuevamente con él. Pero ¿qué fue lo que motivó o llevó a la embajadora James Mannes a hacerle este tipo de propuestas al presidente, a pedirle este tipo de favores? Pues sencillo. Cuando el presidente entró a gobernar en el 2019, él no podía gobernar porque Arena y FMLN tenían la Asamblea Legislativa y Estados Unidos estaba en cooperación, en unión con Arena y FMLN. Estados Unidos, a través de la embajada, era quien ponía las reglas en El Salvador. Entonces, cuando el presidente llegó a la presidencia en el 2019, todavía en la Asamblea Legislativa, si ustedes se recuerdan, él no pudo gobernar, no pudo llevar a cabo sus planes para la seguridad, para el plan control territorial. Se recuerdan que le bloquearon todo los primeros 2 años y esto fue con la venia de la Embajada de Estados Unidos, porque la señora James Mannes tenía el poder sobre los diputados y sobre los oligarcas de Arena y FMLN, pues que se habían unido. Entonces, ¿qué sucede? Porque ella viene y de repente en el 2021 busca al presidente Nayib Bukele para hacerle estas peticiones. Sencillo, en ese año, en marzo, la gente votó por los diputados de Nuevas Ideas de la bancada Cian, dejando afuera a Arena y a FMLN. Entonces, allí, cuando el pueblo le da todo el poder al presidente por medio de la Asamblea Legislativa, es cuando James Mannes pierde el poder sobre lo que ella venía haciendo. Y es que se acuerdan que cuando la Asamblea de la bancada Cian tomó posesión el 1 de mayo, quitaron a los jueces, quitaron al fiscal Raúl Melara, quien era el que le servía a los areneros y el que recibía órdenes de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, el 1 de mayo del 2021, recuerdan ustedes que fue noticia internacional que el presidente, que los diputados habían quitado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y cambiaron al fiscal y pusieron a Rodolfo Delgado. Esto ya no le gustó a la Embajada de Estados Unidos porque prácticamente le quitaron todos los conectes. Entonces, al verse sin conexiones, es cuando James Mannes, tratando de complacer a sus amigos oligarcas de Arena y tratando de protegerlos, ella viene y se atreve a hacerle estas peticiones directamente al presidente Nayib Bukele, enviándole esos mensajes. Porque si ustedes acaban de escuchar lo que yo les leí, ella le dice que proteja prácticamente a Alfredo Cristiani, a Ernesto Mason, y también le pide que quite a Rodolfo Delgado porque ella quería que regresara Raúl Melara. Y es por eso que el presidente dice que de esa manera manejan todo, manejaban los jueces, manejaban los fiscales y los organismos internacionales, dice el presidente, siempre nos han dictado qué hacer y ahora no les vamos a hacer caso, porque eso fue lo que sucedió. Y ahí es donde el presidente se empezó a dar cuenta de que en El Salvador nos mentían. Arena y FMLN se compartían el poder, nos mentían, pero detrás de todo, quien maniobraba todo en El Salvador era la Embajada de Estados Unidos. Entonces, cuando el pueblo le da todo el poder al presidente Nayib Bukele, es ahí donde la embajadora James Mannes se ve sin poder y le toca acudir directamente al presidente, tratarlo de manipular, tratarlo de someter, diciéndole que si no le hacía esos favores, él ya no iba a recibir ayuda internacional. Pero 2 meses después, en mayo, en junio, ya la USAID, se recuerdan que Donald Trump ya cerró esa organización, ya la USAID ya se le había volteado al presidente. Desde que vieron que él agarró el poder absoluto, ya la USAID se le volteó al presidente Nayib Bukele y se fueron del lado de la oposición porque querían someterlo de esa forma. Fíjense bien, USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha ofrecido ayuda a la sociedad civil en El Salvador en 2021. USAID anunció una inversión de 120 millones para fortalecer
a la sociedad civil en el país. Esta iniciativa busca apoyar proyectos que promuevan la transparencia, la participación ciudadana, el desarrollo económico. Más detalles sobre la ayuda de USAID, dice. Inversión de 120 millones. La USAID destinó esta suma a proyectos que buscan fortalecer la sociedad civil salvadoreña, especialmente después de que la agencia retirara su apoyo al gobierno de Nayib Bukele. Es allí donde USAID busca la manera de someter al presidente Nayib Bukele, haciéndole pues este aparato a nivel nacional de injerencia por medio de las ONGs que ya hemos denunciado, Cristosal, todas las que se han prestado para hacer injerencia en el país, trabajando bajo la venia y cooperación de USAID, y esto el presidente lo descubrió cuando sucedió esto con Jane Manes, y ahí en ese entonces se rompieron las relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos solo mandó diplomáticos para negocios. Hubo un tiempo, si ustedes no lo recuerdan, entre la salida de Jane Manes al 2022 al 2023 fue que llegó el nuevo embajador Duncan, pero en ese momento se quebrantaron las relaciones porque el presidente no se dejó manipular, pero ahí fue cuando empezó el ataque feroz hacia El Salvador por medio de las ONG, por medio de la oposición, por medio de los periodistas y también apoyados por la Open Society que el presidente Nayib Bukele tanto menciona, el señor George Soros. Y hasta la fecha esto continúa y el presidente sigue defendiéndose. Fíjense bien ustedes, todavía hace 2 días el presidente escribió, una cuenta de X escribió, los medios suecos informan que Nayib, imagínense, hasta en Suecia, los medios suecos informan que Nayib Bukele ha encarcelado a 85,000 delincuentes. Uno pensaría que lo aplaudirían por salvar a su país, pero en cambio lo difaman alegando que algunos son inocentes. Los medios son lo peor, escribía esta cuenta. A lo que el presidente Nayib Bukele retoma y dice, quieren que la gente piense que perseguir a los criminales está mal, porque quieren que esos criminales corran desenfrenados en las calles suecas y destruyan tu hermoso país desde adentro, le dice él a la persona que escribió este post en X, al igual que lo están haciendo en gran parte del mundo. Todo es por diseño y desde entonces el presidente no ha quitado el dedo del renglón con respecto a lo que él descubrió desde que se desquebrajó la relación entre los demócratas con la embajada de aquel entonces. Él supo cómo es que ya estas élites globalistas y estas ONGs y los medios de comunicación están unidos para someter a los pueblos. Esto pasó con los demócratas y ellos, pues su mayor financista acá en los Estados Unidos es el señor George Soros. El señor George Soros es demócrata y los políticos de acá, de demócratas, son los que llevan la agenda de él, la agenda que él quiere imponer alrededor del mundo. Más adelante les voy a dar más detalles sobre esos. Pero para continuar, quiero ponerles el video donde el presidente Nayib Bukele se atrevió a hablar de todo esto cuando vino acá a Estados Unidos a una convención donde lo invitaron los republicanos. Y es ahí donde yo jamás había visto, no he visto hasta la fecha a ningún mandatario que se atreva a hablar con la claridad que lo hizo él en esa ocasión y destapó, incluso señaló directamente al señor George Soros y por lo tanto esto es lo que le acarrean más ataques a él a nivel internacional, pero a él no le importa. Él está haciendo lo que para su pueblo es lo mejor, sin seguir recetas que en el pasado no funcionaron y sin dejarse someter a la voluntad de nadie. Así es que vamos a ver el siguiente video. Who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, and all the glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. We just had free and fair elections. And we won in a landslide with more than 84% of the vote.
Let that sink in. More than 84% of the people voted to continue our policies. Our victory is unprecedented in the history and modern democracies in the world. They also gave us a supermajority in Congress, more than that, 54 seats out of 60. "57 if we count our allies. That's 95% of Congress. Let that also sink in. The people of El Salvador have woken up, and so can you. The global elites, they hate our success, and they fear yours. The people's free will to choose their leaders is something they despise, because they cannot control that. You have experienced this firsthand here in the United States. The global elites control the mainstream media, they finance campaigns, district attorneys, to mention a few. They abuse their powers. They persecute political opponents. In El Salvador, we don't weaponize our judicial system to persecute our political opponents. A practice that may sound familiar to you, but we don't do that there. And who's the dictator? The global elites in the media, they work in conjunction, they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. You're no strangers to that here in the United States. We deal with that in El Salvador too. That is the free press that they talk about? Please. I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't think strong institutions are paramount and necessary for a democracy, but because I find them very hypocritical. They don't seem to have the same standards for themselves as they are trying to impose on others. Sí pusieron mucha atención, ¿verdad? Pusieron atención cuando él dice quieren poner a sus jueces, quieren elegir a fiscales y lo dice porque eso le pidió James Manes, le pidió poner al fiscal general y quitar a Rodolfo Delgado, que es el actual fiscal en El Salvador, y el presidente no cedió. Por eso es que él fue descifrando rápidamente cómo es que trabaja este aparato globalista. Y ahí menciona el presidente quién es George Soros, por qué él quiere manejar la agenda de los países si él no ha sido elegido por medio del voto. Bueno, voy a leerles quién es este personaje del cual algunos periodistas se han querido desligar y dicen, ay, que George Soros siempre sale a bailar y ni lo conocemos. Pero aquí les voy a leer quién es él. La fundación de George Soros, Open Society Foundation, promueve la construcción de sociedades abiertas y democráticas a través de diversas iniciativas. Estas iniciativas se enfocan en fortalecer la gobernanza democrática, la libertad de expresión, el respeto a los derechos individuales, la justicia social y la igualdad. La fundación opera en más de 120 países, incluido El Salvador. Apoyando a organizaciones y personas que buscan construir comunidades más justas y libres, entre comillas, ¿verdad? Principales áreas de promoción, fortalecimiento de la democracia. Open Society apoya a organizaciones y movimientos que buscan promover la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas de los gobiernos. Mucho ojo. ¿Qué más hace la fundación de George Soros? Porque él es el dueño, él es el fundador, por lo tanto, él es el que pasa los guiones de qué es lo que quiere que se haga en los países donde está su fundación, trabajando por medio de organizaciones, ONG y por medio de periodistas independientes. Defensa de los derechos humanos. ¿Les suena?
La fundación trabaja para proteger y promover los derechos de grupos marginados y vulnerables, incluyendo inmigrantes refugiados, personas LGBTQ y comunidades afectadas por la discriminación. Es por eso que llevan a cabo también agendas de las personas transexuales, homosexuales, la agenda LGBT, ¿no? Como se los acabo de decir. Promoción de la libertad de expresión. Open Society defiende la libertad de prensa, el acceso a la información y a la libertad académica, considerando que estas son esenciales para el debate público y la rendición de cuentas. Fíjense bien, esta es la visión de Open Society, pero ya se fijaron ustedes cómo están atacando a El Salvador en cuestión de derechos humanos, en cuestión de libertad de prensa. Bueno, pues el presidente les ha dicho sus verdades a todos, incluso a esos periodistas que se hacen llamar independientes en El Salvador, que todos conocemos, El Faro, El Factum, Gato Miado, etc. Les quiero poner el siguiente video donde el presidente claramente le dice a un periodista de El Faro, le dice de que a ellos les paga Simán, les paga la Open Society, que es de este señor, obviamente, y ustedes saben quiénes son los señores del Faro, y además le dice en su cara, ustedes no pagan impuestos, tienen una investigación por evasión de impuestos. Vamos a escuchar el siguiente video. Es lo que hablaba hace un rato. En El Salvador antes teníamos dos caras de la moneda. Teníamos el Diario de Hoy, que era pro Arena, y teníamos el Colatino, que era pro FMLN. Ahora ambos son antigobierno. De la misma razón, Arena y el FMLN construyeron una red normal, pues, para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder, y para los otros, construyeron una red de financistas, de apoyos internacionales, de ONGs, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, del partido político en sí, de tanques de pensamiento, etcétera. Y pues obviamente esos contactos los echan a andar. Es por eso que tú andas en las portadas de Latino ahora calcadas de las del Diario de Hoy. Antes era impensable. Y por eso ahora tenés un grupito muy ínfimo de republicanos escribiendo una carta calcada de la carta de un grupo muy ínfimo de demócratas, ambos amigos, uno de los de Arena y uno de los del FMLN. Y esa empresa que tú decís, curiosamente, es de la familia Simán. Extraño, ¿verdad? Que siempre que el Faro hace una pregunta es sobre un interés de la familia Simán. Cuando creo que hoy tú no lo quisiste aceptar porque obviamente ya no ibas a cometer el mismo error, pero la vez pasada que el Faro hizo una pregunta y yo le pregunté, ¿Simán es el dueño? Pues sí, va, ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién lo golpeó? ¿O les quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a su redacción y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del Faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar. Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero este grupito de periodistas incómodos, así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo yo todavía le digo, vaya, pásenle, todavía me trataste de callar 4 veces, nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables. Llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si evadieron impuestos. No, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento. ¿Por qué no quieren entregar los documentos de quiénes son sus donantes? No tiene sentido. Si es lógico que cualquier empresa va a entregar sus ingresos. No hay ninguna empresa en ninguna parte del mundo que esté exenta de entregar sus documentos de ingresos. No la hay, pero ustedes piensan que sí. Y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente. Y sí lo pueden hacer, porque yo en lo personal no lo voy a demandar por eso, mientan, aunque es calumnia, pues, pero mientan, no hay problema, no quiero que digan que estábamos violando la libertad de prensa. Sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos violando la libertad de prensa porque les contestamos, o porque les decimos mentirosos. Y no tenemos libertad de expresión nosotros, no tenemos libertad de decirles mentirosos, que lo son, pero aunque no lo fueran. Si ustedes dicen que pactamos con pandillas, no tenemos derecho nosotros a decirles que es mentira. O sea, solo ustedes tienen libertad de expresión. Y tienen que protegerla, pero hoy internacionalmente, y tienen que venir y llamar a 6 congresistas de los 435 para que protegerlos.
Y nosotros no podemos decir lo que opinamos. No es un país libre donde cada persona que nos está viendo ahorita en el Facebook Live puede poner el comentario que quiera. Y no solo en mi página, pueden hacer su propia página. Ustedes tienen su propia página. Y ustedes publican lo que les da la gana. Y tuitean lo que les da la gana. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio o los ha metido a la cárcel o les ha hecho algo? Bueno, ojo, tienen una investigación de lavado de dinero y evasión fiscal y ni siquiera quieren entregar los documentos. Entonces, yo no sé, cuando te refieres a ataque a la libertad de prensa, mira, yo entiendo que los congresistas están ocupados, sobre todo este grupito muy pequeño. En la carta anterior me dio risa porque los congresistas firmaron una carta y ponen las reiteradas violaciones al medio Gato Encerrado. Y yo no sabía que existía ese medio. Yo no sé si ustedes, amigos periodistas, conocen ese medio, Gato Encerrado. Entonces yo dije, no sé, tal vez en inglés, en Closed Cat o algo, y empecé a buscar y no encontré el medio Gato Encerrado. Encontré, perdón, luego en el medio Gato Encerrado. Y era casi una página web chiquitita, o sea, ni siquiera, por lo menos el Faro, pues tiene accionistas como Simán, lo financia George Soros, pero el Gato Encerrado, bueno, también lo financia George Soros, pues, pero, porque ahí lo vi, decía abajo, pero chiquito, pues un medio casi inexistente. Yo creo que los salvadoreños que me están viendo en la cadena ni saben que es Gato Encerrado, ni yo tampoco sabía. Y un congresista, 12 congresistas se van a preocupar para poner Gato Encerrado. No, hombre, señores, o sea, no traten de darnos juguito y que nos lo tomemos. Lo que pasa es que llega el clerk del congresista y le lleva los 230 cartas que va a firmar en el día y le dicen, mira, aquí está, esto mandan los lobistas, ¿verdad? Entre ellos George Soros. Y le dicen, vaya, vamos a firmar esto y esto. Y si acaso revisa alguno, le dice, ¿esto qué es? Es para la libertad de prensa en El Salvador. Sí, eso es importante, libertad de prensa. Firma ya. Porque estoy seguro que ninguno de esos congresistas lee Gato Encerrado. Estoy seguro que no leen el Faro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, ¿verdad? Pero Gato Encerrado, por favor. Y ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaron. ¿Qué sucedió después de que el presidente Nayib Bukele le dijera, ustedes tienen una investigación por evasión fiscal? Pues resulta ser que la redacción, las oficinas del Faro decidieron irse de El Salvador y se fueron para Costa Rica después de que sucediera esto, que el presidente les dijera en su cara, bueno, incluso ustedes no quieren declarar impuestos y tienen una investigación en proceso. Entonces vinieron ellos y patitas, ¿para qué te quiero? Se mudaron para Costa Rica. Pero esto no es todo. Lo que yo les estoy mostrando a continuación es para que vean que el presidente tiene razón en todo lo que dice. El siguiente video es de uno de los señores de El Faro que se mete en un enredo ahí cuando la periodista, que es obviamente una aliada de ellos, pero le hace la pregunta y le dice, pero hay un nombre que suena, George Soros, y le dice, ¿quién es él? Y este periodista del Faro empieza a redondear allí. Sí, pero es que todos dicen, yo ni lo conozco, yo ni recibo un cheque de él, para evadir de que efectivamente nos creen tontos. Open Society es una fundación de George Soros y ellos trabajan para la Open Society. Así es que vamos a escuchar el siguiente video. Internacional. Hay un nombre que siempre figura en las teorías conspirativas de, por ejemplo, el presidente, cuando quiere desmeritar el trabajo que hace el Faro. Y es el famoso George Soros. ¿Qué tiene que ver George Soros con el Faro? No sé si nos podrías contar. A ver, George Soros, como saben, es un multimillonario, que tiene inversiones en diferentes rubros del mundo que yo ni siquiera termino de conocer. Es evidentemente, y esto sobra decirlo, a alguien a quien ni yo ni nadie del Faro conoce. Claramente. Nunca hemos visto a George Soros, no le hemos dado la mano. Nunca no nos hemos ha llegado el con cheque, ¿verdad? Nunca nos ha pagado absolutamente nada. Y bueno, sí, les encantaría encontrar un cheque que diga George Soros para Oscar Martínez, pero eso nunca ha existido, vaya. Fuera de la parte más, porque es que lo que pasa es que es caricaturesco, que siempre mencionen a un señor cuando quieren demeritar una investigación nuestra que habla sobre cómo le pagaron dinero a un marero prófugo para que intentara negociar con un cártel, y la respuesta es el nombre de un señor, George Soros. George Soros parte de su emporio, tiene una parte de su emporio comercial, tiene una parte de filantropía que es Open Society Foundation, donde él ha tenido un rol esencial para destinar a proyectos concretos como los que antes describí. Entonces, esa fundación, como muchos millonarios en el mundo, tienen fundaciones que se dedican a financiar, de nuevo lo digo, proyectos de medio ambiente, proyectos de protección del agua. En este caso, a esa fundación le ha interesado a lo largo de los años financiar proyectos de libertad de prensa. Y gracias a esa fundación han podido subsistir en medio de este ecosistema tan complicado
de competencia comercial decente y justa, un montón de medios de comunicación, Plaza Pública en Guatemala, Confidencial en Nicaragua, Divergentes en Nicaragua, Ojo Público en Perú, podría seguir mencionando un montón de medios digitales que hacen un extraordinario trabajo y gracias al cual un montón de periodistas, principalmente jóvenes, han logrado encontrar trabajo en lugares fuera de las grandes redacciones de los periódicos de papel o de las televisoras. Entonces, esa organización que depende de fondos vinculados al emporio empresarial de George Soros, le interesa financiar medios de comunicación que vigilen al poder. Y entonces, muchos medios aplicamos a esos fondos y en algunos momentos, pues, esos fondos llegan. Eso quiere decir, como caricaturescamente, como si fuera un episodio de Los Simpsons, lo quieren vender los políticos. No, George Soros no participa en las reuniones editoriales de esos medios. Yo dudo que conozca la existencia concretamente de un medio como El Faro. El andamiaje humano e institucional de una organización como Open Society Foundation es la de una fundación normal, formada por gente que tiene un amplio conocimiento de América Latina y que no tiene nada que ver con las empresas de George Soros. Entonces, es la vieja conocida cuando algo a nosotros sí nos queda claro. Cuando los políticos dicen George Soros ante una investigación nuestra, es porque esa investigación les aterra. Si ven cómo el periodista trata de alargar la conversación y se va por las ramas y dice, no, yo no recibo cheques de George Soros y que, bueno, pero menciona la Open Society. ¿Y quién es el dueño de la Open Society? Exacto, George Soros. Y el presidente se ha atrevido a hablar de este señor abiertamente, cosa que ningún mandatario hasta el momento, ningún presidente yo he escuchado que se atreva a hablar con esa claridad sobre este señor y su agenda globalista que impone en 120 países por medio de su ONGs, por medio de su fundación de la Open Society. Él pasa dinerito a las ONGs y a las revistas digitales que ahora vemos en redes sociales cómo hablan del presidente Nayib Bukele. Todas estas como de Economist, la CNN, BBC News, la DW en español, que según tengo entendido es un medio alemán. The Rolling Stones fue otra revista que vimos hace poco que tiene millones de suscriptores, de lectores. ¿Cómo es que vemos este ataque coordinado de todos al mismo tiempo, hablando de que en El Salvador no hay derechos humanos, no hay libertad de prensa, que los periodistas están huyendo, etcétera? Todo es un ataque coordinado, exacto. ¿Quién está manejando todo esto? Ese señor por medio de su fundación. Eso quiero que vayamos entendiendo. Así es como está trabajando toda esa maquinaria en contra del presidente. Pues bueno, ¿qué fue lo último que rebalsó el vaso con la comunidad internacional y con esta gente? Pues es que el presidente no se deja de nadie, pero ¿saben qué? El presidente ha sido bastante tolerante en El Salvador con estas gentes de oposición, con estas ONGs que han hecho injerencia en el país. ¿Qué fue lo que derramó el vaso? ¿Qué fue lo que rebalsó el vaso, verdad? La gota que rebalsó el vaso, como dicen. Pues de que esa injerencia, fíjense bien, les voy a leer el siguiente post que fue lo que al presidente le rebalsó, porque hemos visto, los salvadoreños lo hemos visto cómo hacen, allá en El Salvador hacen sus marchas, hacen sus protestas, manchan paredes, queman llantas, queman pólvora, interrumpen el tráfico. Lo hemos visto todos y el presidente jamás les ha enviado a la humo, no les ha enviado a la policía, incluso los deja que manchen paredes y después el gobierno manda a pintar todas las paredes que dejan manchadas. Lo hemos visto. El presidente ha sido bastante tolerante con ellos, con los medios de oposición, con los que se han querido hacer protestas allá, pero hubo algo que de verdad pasó los límites y el presidente ahí fue donde terminó poniendo la ley de agentes extranjeros y eso los ha puesto peor. Les voy a leer el siguiente post del presidente.
Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno. La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente lo confirman. El caso que motivó la protesta viene desde 1998 y ya fue judicializado en 2008, con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor. En un intento por ayudar a la comunidad, la persona que ganó el juicio incluso fue acusada de estafa por el fiscal actual, pero el acreedor volvió a ganar en todas las instancias penales. Según referencias, el acreedor sería miembro de una familia reconocida del partido Arena, aunque personalmente lo desconozco. Todo indica que los manifestantes no solo fueron manipulados, sino que incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada sin relación con el caso. ¿Cuál creen ustedes que eran la residencia privada? Sí, los llevaron a la residencia privada del presidente. Díganme ustedes en qué país van a permitir que vaya un grupo de personas a hacer desorden en la noche a la residencia privada de un presidente. En ningún país permiten eso. Entonces, ese día, si llegaron los policías allí a quitar a esa gente que estaban de noche, pero estaban siendo manipulados por estas organizaciones que en vez de ayudarles, los estaban utilizando para tener su narrativa en contra del gobierno. Continúo. Dicho esto, entendemos la difícil situación de estas 300 familias y estamos dispuestos a encontrar una solución real. No obstante, sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido. Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de agentes extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa. Así todos ganan. Las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda, la población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen por fin su supuesto propósito de ayudar al pueblo. Eso fue lo que derramó la gota del vaso de que estas ONGs, con tal de obtener su nota para atacar al gobierno, agarraron a estas familias pobres, humildes, y las utilizaron y las llevaron afuera de la residencia del presidente para disque ser escuchados cuando el gobierno no tenía nada que ver con ese caso. Era un caso que se estaba llevando en un juicio y lastimosamente estas familias iban a perder sus terrenos, pero porque debían un dinero que no habían pagado. Y en esto nada tenía que ver el gobierno. Pero estas ONG se dedican a manipular a esta gente y aprovecharse de su necesidad y a decirle, mire, venga, la vamos a llevar aquí a que grite y diga lo que diga para que el presidente la escuche. Pues esa noche llegaron los policías a quitar a esas personas de ahí y se dieron unos pequeños forcejeos entre los encargados de esa manifestación. Incluso 2 de ellos siguen presos porque estaban haciendo desorden a medianoche en una residencia privada, y eso fue lo que rebalsó al presidente, y entonces ahora sí llevó a cabo esta ley de agentes extranjeros que ahora los tiene todavía más enojados y algunos de ellos huyendo del país. Tal es el caso de la famosa Cristosal, que ya hizo su anuncio que se va del país, al igual que en un momento lo hicieron los señores del Faro, que también se fueron del país, y también Socorro Jurídico, y quién sabe qué otras organizaciones se van a ir del país porque estaban recibiendo fondos para hacer injerencia, para hacer activismo político. Y todas las organizaciones que hagan esto en El Salvador ahora van a pagar un 30% de impuestos. Pero el presidente lo explica más claro en el siguiente video que quiero compartirles. Mientras hablamos ahorita,
Y hoy todo el día y ayer hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados al unísono, golpeando con los mismos temas. Pero los años de engaño ya les pasaron factura a ellos y la gente ya no les cree nada. Ellos tienen palabras elegantes, rimbombantes, como diríamos los salvadoreños, pero nosotros tenemos las pruebas. Cuando dejamos de tomar esa medicina envenenada de los poderes extranjeros y comenzamos nuestra propia terapia, empezamos a sanar. La ley de agentes extranjeros garantiza que quienes quieran venir a ayudar de verdad a nuestra gente mantengan el gran privilegio de no pagar impuestos como si pagamos todos los demás. Pero también garantiza que quienes vengan a velar por intereses políticos al menos paguen sus obligaciones tributarias como todos los demás. Y ojo, no insisto, no estamos prohibiéndoles que lo hagan, no estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiendo que se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa de cualquier cosa. Y además de pagar impuestos, les decimos tengan decencia y dejen de mentirle descaradamente al pueblo salvadoreño. Solo miren algunas de las mentiras que están diciendo con el apoyo y patrocinio de organizaciones extranjeras y amplificadas por supuestos periodistas y medios independientes. Y luego Open Society. Pese a los resultados extraordinarios, han mentido todo lo que han querido sobre nuestras medidas de seguridad. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato. Así es, señores. Pues entonces el presidente Nayib Bukele les ha descubierto todo su plan a esas organizaciones en El Salvador que no ayudan a la gente, sino que hacen activismo político. Tal es el caso que ahorita ha estado sonando, es la organización de Cristosal, quienes ustedes ya vieron también que han salido en todos los medios internacionales hablando de esta organización porque se va del país, porque no tienen otra opción. Pero la realidad es que una de sus integrantes más importantes, Ruth Eleonora López, está presa y acusada por enriquecimiento ilícito. Y dos, es que estas organizaciones no quieren pagar el 30% de impuestos que ahora ya les puso el presidente Nayib Bukele porque quieren hacer activismo político. Entonces, pero ellas no quieren pagar este impuesto. Y tres, no quieren revelar quiénes son sus financistas. Y es por eso que deciden mejor irse del país voluntariamente. Nadie los está corriendo. Y quizás van a surgir más organizaciones que se van a ir porque no quieren revelar la fuente, quiénes son sus financistas y quieren continuar con su agenda antigobierno desde la oscuridad y sin pagar impuestos. Y esto ya no se va a poder hacer en El Salvador. Ahí lo explicó el presidente bien claro. Y es así, amigos, como ahora podemos entender cómo funciona toda esta maquinaria de ataques que recibe el presidente Nayib Bukele y cómo, pues, gracias a él también nos hemos enterado de cómo funciona esta mafia a nivel internacional de ONGs y de periodistas para someter a los pueblos. Así es que espero que les haya gustado esta información, amigos. El presidente no recibe órdenes de Estados Unidos y eso que quede claro porque ya les leí cómo lo intentaron maniobrar los demócratas en un inicio y no pudieron y por eso se
le lanzaron con toda la maquinaria a atacarlo. Así es que él lo que está haciendo ahora con los republicanos es cooperación mutua. Así es que amigos, espero que este programa que les traje este día haya sido de su agrado. No se olvide compartir para que el mundo sepa la verdad. Así es que se me cuidan y nos vemos en el próximo videito. Chao.